En esta presentación vamos a hablar sobre programación lineal entera con variables binarias. Los objetivos que se persiguen son entender la necesidad y utilidad de las variables binarias y comprender el uso de variables binarias en los problemas lineales enteros. Las variables binarias, variables que adoptan los valores 0 o 1, desempeñan un papel muy importante en las aplicaciones de la programación lineal entera. Algunas situaciones que ejemplifican su uso. Introducir decisiones sí o no, llamadas decisiones dicotómicas. Por ejemplo, si se ejecuta el proyecto Y o no se ejecuta. Otra situación son los problemas de costo fijo, cuando queremos incluir el costo de montaje fijo de cada línea de productos en el modelo de producción. También en el caso de localización de plantas, sucursales o bancos en diferentes lugares. Por ejemplo, determinar si se abre la sucursal del banco en Mendoza, en Tucumán o en Entre Ríos. Representar relaciones condicionales del tipo sí, entonces. Por ejemplo, si se ejecuta el proyecto Y, se abre la planta en la localidad J. También para representar funciones y o relaciones con una estructura de forma lineal sin que realmente lo sea. Se fracciona el intervalo de X para considerar funciones lineales por tramos. Si trabajamos con una familia de n proposiciones asociadas a n variables binarias, tales que la variable binaria delta i va a ser igual a 1 si la proposición relacionada con ella es verdadera e igual a 0 si la proposición es falsa. Podemos analizar cómo construir restricciones utilizando estas variables binarias para expresar determinadas situaciones. Veamos el caso de las restricciones de elección múltiple. Se utilizan para representar elecciones mutuamente excluyentes, por ejemplo, elegir un proyecto u otro. La variable binaria va a indicar si la proposición elijo el proyecto es verdadera o falsa. Si elijo el proyecto, la variable binaria va a ser igual a 1 y si no lo elijo, la variable binaria va a asumir el valor 0. Pero ¿qué quiero plantear? Que si elijo un proyecto, el otro no lo elijo. Como las variables pueden asumir los valores 0 o 1, si digo que la suma de las variables binarias relacionadas con cada proyecto es igual a 1, necesariamente una variable va a asumir el valor 1 y la otra el valor 0. Y de esta forma voy a estar expresando que un proyecto se elige y el otro proyecto no. También se utilizan para representar la elección de por lo menos un número h de proyectos. Por ejemplo, elegir por lo menos un proyecto. En este caso, sí o sí se tiene que elegir un proyecto. ¿Se podrían elegir los dos? Sí, la suma sería 2 y cumple con la restricción. ¿Podría no elegirse ninguno de los proyectos? No, la suma sería 0 y no cumpliría la restricción. Por último, también se pueden utilizar para representar la elección de no más de k de entre n proyectos. Algunos van a ser 1, algunas variables binarias van a asumir el valor 0 para cumplir con la restricción de elegir k proyectos. Dado un problema de selección de proyectos representados mediante variables binarias, se tendrá una variable binaria asociada a cada uno de los proyectos, la que asumirá el valor 1 si se elige el proyecto y el valor 0 si el proyecto no se elige. Modelemos las siguientes situaciones. De los proyectos 1, 3, 4 y 6 se deben seleccionar 2. En este caso, para construir la restricción, vamos a sumar las variables binarias correspondientes a estos 4 proyectos y las vamos a igualar a 2. De esta forma, al resolver, para cumplir la restricción, 2 de las variables binarias asumirán el valor 1, indicando cuáles son los proyectos que se seleccionan. Se debe seleccionar por lo menos 3 proyectos. En este caso, para construir la restricción,
Sumamos las variables binarias correspondientes a todos los proyectos, le indicamos que tiene que ser mayor o igual que 3. De esta forma, al resolver, 3 variables binarias o más asumirán el valor 1, indicando los 3 proyectos por lo menos que se seleccionarán. Otra situación es si se debe seleccionar el proyecto 1 o el 4, pero no ambos. En este caso, la restricción quedaría como la suma de las dos variables binarias es igual a 1. Otra forma de analizar esta situación es a través de una tabla en la cual indiquemos los valores que pueden asumir cada una de las variables binarias y que tengamos todas las situaciones que se pueden presentar. Si la variable binaria 1, delta 1, es igual a 0, delta 4 puede ser igual a 0 o igual a 1. Entonces, teniendo todas las combinaciones posibles, podemos analizar qué situaciones se pueden dar para cumplir con esta situación y cuáles no. Vemos en la tabla que las dos primeras filas que indican que ninguno de los proyectos se realiza o que se realizan los dos proyectos al mismo tiempo, no son factibles, ya que se debe seleccionar uno u otro proyecto. Analicemos la construcción de restricciones que nos permitan expresar decisiones dependientes o condicionales. No se desea elegir la opción K a menos que se elija primero la opción M. La forma de modelar esta situación es indicando que delta K tiene que ser menor o igual que delta M. La restricción nos lleva a que si se elige la opción M, la opción K se puede elegir o no, pero si no se elige M, la opción K tampoco. Otra situación, si se elige una, se debe elegir la otra. La forma que la suma sea 0 es que ambas se elijan. Si se elige la opción M, no podrá elegir la K y viceversa. En este caso, la forma de modelar esta situación es sumando las variables binarias y que sean menor o igual que 1. Si elijo una opción, es decir, si el delta de esa opción es igual a 1, la otra tiene que ser 0, no se elige. Modelemos las siguientes situaciones. Si se seleccionan los proyectos 3 y 5, deben hacerlo simultáneamente. Esto quiere decir que las situaciones posibles son que se seleccionen los dos proyectos o que no se seleccione ninguno. No se selecciona el proyecto 6 a menos que se seleccione también el proyecto 2. Esto quiere decir que si el proyecto 2 se selecciona, el proyecto 6 también se debe seleccionar. Si no se selecciona el proyecto 4, deberá seleccionarse el proyecto 3. Pero si el proyecto 4 se selecciona, el proyecto 3 se puede seleccionar o no. Esas serían las situaciones posibles. Hagamos una pausa en el desarrollo para realizar algunas actividades de revisión. Analice y modele matemáticamente las siguientes situaciones. Las dudas que se presenten las puede consultar en los foros del aula virtual. Las variables binarias también son útiles para plantear restricciones en el tamaño del lote. Se plantea la condición de que si una variable es positiva, los valores que asuma deberán encontrarse dentro de un determinado rango, especificado por una cota mínima y una cota máxima. Veamos un ejemplo. Si compra la acción J, debe comprar al menos 20 y no más de 100. Denominamos XJ a la cantidad de acciones J a comprar. Lo que nos están planteando es que XJ puede ser igual a 0 si no compra, pero en el caso de que compre las acciones, puede asumir valores entre 20 y 100. Si modeláramos esta situación matemáticamente de esta forma, lo que estaríamos diciendo es que XJ puede ser mayor que 20, mayor o igual que 20 y menor o igual que 100, pero no estamos contemplando la posibilidad de que no se compre la acción J. Necesitamos usar una variable 0,1, por ejemplo delta J, para la acción J.
Entonces, si delta J es igual a 1, se compra la acción J, y si delta J es igual a 0, no se compra la acción J. De esta forma podemos modelar esta situación matemáticamente, de esta forma, indicando que XJ tiene que ser menor o igual que 100 por la variable binaria y mayor o igual que 20 por la variable binaria. De esta forma, si delta J es igual a 1, al reemplazar estamos diciendo que XJ va a variar entre 20 y 100, pero si delta J es igual a 0, XJ va a ser también igual a 0. Veamos otro ejemplo. Si compra la acción J, debe comprar al menos 20 acciones. En este caso nos indica un límite máximo. Utilizando la variable binaria delta J, podríamos escribir la restricción de la siguiente forma. Lo que ocurre es que en esta restricción, si delta J es igual a 0, XJ resultaría mayor o igual que 0 y no se respetaría el límite de comprar por lo menos 20 acciones. Por lo tanto, tenemos que agregar una nueva restricción que va a funcionar como un límite máximo para XJ. U es un número muy grande y lo que estaría indicando es que puede comprar todas las acciones que quiera. Entonces, cuando delta J es igual a 1, la variable XJ va a variar entre 20 y cualquier cantidad que quiera comprar, mientras que cuando la variable binaria es igual a 0, la cantidad de acciones a comprar es 0. Analicemos el uso de variables binarias para plantear problemas de costo fijo. Supongamos una empresa que fabrica dos tipos de productos, A y B. Para fabricarlos tiene que disponer de una maquinaria especial, la que debe alquilar con las siguientes tarifas. La maquinaria para el producto A 500 pesos por semana y la maquinaria para el producto B a 550 pesos por semana. La información respecto a los insumos necesarios y la contribución a las utilidades se proporciona en la siguiente tabla. El objetivo es maximizar la contribución a las utilidades. Las variables de decisión son las unidades del producto A producir semanalmente y las unidades del producto B a producir semanalmente. Este problema tiene dos restricciones, las horas de mano de obra y los insumos utilizados. Pero también nos dicen que para fabricarlos tiene que disponer de una maquinaria especial. Alquila esta maquinaria si produce el producto A o el producto B. Podemos utilizar entonces variables binarias. Una variable binaria que indique si alquilo la máquina para producir el producto A o no la alquilo, y otra variable binaria que me indica si alquilo la máquina para producir el producto B o no la alquilo. Estas variables binarias me sirven para establecer una cota máxima en la producción de ambos productos y también se incorporan en la función objetivo, indicando que si se alquila la máquina, es decir, la variable binaria es igual a 1, el costo se incorpora a la contribución a las utilidades, se resta de la contribución a las utilidades. También, para completar el problema, tenemos que indicar que las variables principales tienen que ser mayores e iguales que 0 y enteras, y que las variables delta A y delta B son variables binarias. Algunos ejemplos clásicos de aplicación de variables binarias en la modelación matemática incluyen problemas de costo fijo, problemas de localización de plantas y transporte, problemas de presupuesto de capital y problemas de cobertura de conjuntos que se pueden revisar en la bibliografía señalada. Con esto hemos desarrollado los principales aspectos de la programación lineal entera binaria.